Hace casi un siglo atrás existió en Nueva Orleans quien fue conocido como el asesino del hacha o el hachero o el Axeman en inglés. Fue un asesino en serie que actuó en Nueva Orleans, en Luisiana, el estado de Luisiana, entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Esos serían los números oficiales, pero bueno, hay reportes de la prensa que dice que en realidad habría arrancado mucho antes, porque hay algunos crímenes similares que datan de 1911. Así como se lo nombra, las víctimas eran asaltadas con un hacha que pertenecía a ellas mismas en la mayoría de los casos. La característica más común que conectaba todas las agresiones presuntas cometidas por el hachero era la manera en la cual eran cometidos todos estos crímenes. Primero, tenían lugar de noche, por lo general cuando la familia dormía. En la mayoría de los casos entraba por la puerta posterior de la casa y después, mientras ellos dormían, eran asaltados con un hacha o una navaja de afeitar. El arma homicida era dejada en la escena del crimen cerca de la cama o cerca del patio, y los crímenes evidentemente no eran robos porque nunca faltaba nada de la casa. Incluso hay uno de los crímenes donde quedaron $100 al lado de la almohada manchada de sangre de una de las tantas víctimas que tuvo este psicópata. El hachero apuntaba a una variedad de víctimas, la mayoría de los cuales eran italoamericanos, llevando a muchos a creer que los delitos podían ser por algún motivo racial. Los medios, por lo general, hacían sensacionalismo con el número de víctimas, llevaban a sospechar a la participación de la mafia a pesar de la escasez de evidencia. Incluso algunos criminalistas habían sugerido que los crímenes eran por motivos sexuales y que el asesino era simplemente un sádico que buscaba víctimas femeninas. La noche del 23 de mayo de 1918, un desconocido logró entrar en la tienda de comestibles del matrimonio Maggio, cortó un trozo de madera de la puerta y se introdujo después en la vivienda, golpeó al matrimonio con un hacha, los cortó en el cuello con una navaja que abandonó después en el lugar, típico de su accionar. Fue ahí donde dejó $100 al lado del almohadón empapado de sangre que demostraba que el asesino no estaba interesado en cometer ningún robo ni en obtener dinero. En 1911 había otros 3 propietarios de tiendas comestibles, todos italianos, que habían sido asaltados de una forma similar: los Giambra, los Cruti y los Rossetti. Si había alguna relación, nunca se iba a llegar a saber. Los hermanos de Joseph Maggio fueron arrestados en primer lugar y acusados del crimen, pero no hubo pruebas, así que fueron dejados en libertad. Hubo un detective, Theodor Ovist, que fue encargado de la solución del caso, pero en la mitad de la investigación fue asesinado por un hombre de raza negra a quien había arrestado por robo. Las investigaciones fueron interrumpidas durante varias semanas. Las primeras horas de la mañana del 28 de junio, el hombre del hacha se introdujo poniendo en práctica su método habitual en la tienda de comestibles de Louis B. Sumer, atacando al propietario y a su esposa con un machete que encontró en el almacén. La señora Besumer murió pocos días después a consecuencia de las heridas. Su esposo fue arrestado y acusado del crimen. En torno al caso circularon extraños rumores que afirmaban que Louis Besumer era un espía alemán. La misma noche de su arresto, el 5 de agosto, el hombre del hacha atacó a la señora Edward Scheider hasta dejarla inconsciente, estado en el que fue hallada horas más tarde por su marido. Una semana más tarde, la señora daba a luz a una niña, pero pronto entraba en convalecencia. El 10 de agosto, el misterioso atacante entró rompiendo la madera de la puerta como solía hacer en el domicilio de Joseph Romano. Las dos sobrinas de este oyeron los ruidos y acudieron al cuarto de su tío, viendo cómo huía un hombre de alta estatura y encontrando a Romano herido en el suelo. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los ataques se interrumpieron hasta que el 10 de marzo de 1919 el hombre del hacha, el Axeman, volvió a aparecer, ahora en el domicilio de Charles Cortimiglia, donde le causó graves heridas a este y a su esposa y la muerte a su pequeño. Cuando la señora Cortimiglia pudo hablar, acusó del crimen a unos vecinos también italianos llamados de apellido Giordano. A pesar de las protestas de Charles, que afirmaba que estos no tenían nada que ver con el hecho, Frank Giordano y su padre fueron arrestados, y mientras esto sucedía, Louis Besumer era juzgado por la muerte de su esposa y declarado inocente. Los ciudadanos de Nueva Orleans estaban tan electrizados por los misteriosos crímenes como los de Londres habían estado por Jack el Destripador. Un músico llegó a componer una pieza de jazz titulada El misterioso hombre del hacha, que terminó alcanzando gran popularidad.
El 13 de marzo de 1919, el editor de Times-Picayune, un diario, recibió una carta del desconocido atacante fechada en el infierno, en el que, a diferencia de las de Jack el Destripador, aparecían ciertos conocimientos literarios. El autor afirmaba ser un demonio y había dicho que el martes siguiente se proponía hacer una visita a la ciudad, añadiendo que como era un gran aficionado del jazz, acudiría a cada casa no oyera salir esta música. Precisamente el siguiente martes era 19 de marzo, el día de San José, celebrado siempre en Nueva Orleans, donde toda la noche los vecinos de la ciudad bailaron al son del jazz sin que el hombre del hacha hiciera su aparición. El 21 de mayo de aquel mismo año, los jordanos comparecieron ante un tribunal acusados de asesinato y fueron declarados culpables y sentenciados a muerte ante las protestas de la multitud que llenaba la sala de audiencia. El 10 de agosto, el misterioso criminal atacó a Steve Boca de la forma habitual. Este se recobró de sus heridas y al tiempo para defender a uno de sus amigos, Frank Genusa, que fue acusado del delito. Al mes siguiente, William Carlson, un farmacéutico, sorprendía al hombre del hacha en el momento en que intentaba introducirse en su domicilio. Le disparó un tiro y el criminal logró darse a la fuga. Al día siguiente, agredía a una muchacha de 19 años llamada Sarah Lauman, que también sanó las heridas infligidas, aunque por hallarse durmiendo cuando ocurrió el hecho, no pudo dar la descripción del asaltante. El último ataque tuvo lugar el 27 de octubre cuando el desconocido se introdujo en el domicilio de Mike Pepitone, al que causó la muerte. La señora Pepitone entró en la habitación a tiempo para ver huir al criminal. Por aquellos días los periódicos dedicaron sus primeras páginas a Rosie Cortimiglia, la mujer que había acusado a los Giordano, quien confesó al editor de Times-Picayune haberse dejado llevar en aquella ocasión por un odio personal. Finalmente, los Giordano quedaron en libertad. El hombre del hacha no volvió a hacer ninguna aparición, pero el caso tuvo un curioso final. Bueno, posible final. El 2 de diciembre de 1920, una mujer en la calle en Los Ángeles le disparó a un ciudadano de Nueva Orleans llamado Joseph Mumfre, quien murió instantáneamente. La autora del hecho declaró ser la esposa de Mike Pepitone y que Mumfre era el hombre del hacha. Fue juzgada y sentenciada a 10 años de cárcel que más tarde quedaron reducidos a 3. La historia de Mumfre se ajusta perfectamente a los hechos del misterioso criminal. Es, desde luego, el más idóneo de todos los sospechosos. Era un delincuente habitual y durante los periodos que estuvo encarcelado no se cometió ningún crimen en la ciudad. En 1911, poco antes de la muerte de los Giambra, los Cruti y los Rossetti, había sido puesto en libertad. Poco después de ocurridas estas tragedias, había cumplido sentencia hasta 1918, pocas semanas antes del ataque contra los Maggio. Entre agosto del 18 y marzo del 19 hubo un periodo de calma en Nueva Orleans, justamente cuando había sido encarcelado de nuevo el convicto, esta vez por robo. Como ocurrió en tantos otros casos de la misma naturaleza, los crímenes terminaron de repente y nunca pudo averiguarse la identidad del asesino. Gracias por haber visto el video, nos vemos el próximo viernes con más historias infaustas.